Hay algo que no es tan conocido en Burdeos, porque en realidad no es en Burdeos como tal, hay que desplazarse un poco, y es la duna. La duna de Pilat queda a 70 kilómetros de distancia desde Burdeos. Se puede venir en tren. Lo más cómodo es venir en carro. Pueden alquilar un carro y venir. La entrada a la duna como tal no tiene ningún valor, salvo que vengan en carro, que tocará pagar el valor del parqueadero. Esta es una aglomeración de arena, una de las más altas de Europa. Y pues sí hay que tener como algo de físico para hacer todo lo que se puede hacer, porque pueden subir hasta lo más alto y después volver a bajar para ir como a la parte donde se pueden bañar. Vamos a llegar allá al océano Atlántico que bordea eso, y lo más difícil es que una vez lo hagan, para volver tendrán que volver a subir la duna, que es súper alta, y volver a bajar para salir del lugar desde donde llegaron. Entonces, si no tienen el estado físico o si no quieren desgastarse en su visita acá, pues lo más práctico es que vayan directamente al mar para que puedan disfrutar pues como de eso. Eso sí, no irían la duna, irían a una playa aparte. Lo que sí recomendamos es que traigan agua, que traigan unos zapatos cómodos, porque van a pisar arena y van a estar subiendo, entonces es bastante complicado. Si vienen en carro, tienen que tener en cuenta que el recorrido es aproximadamente de 1 hora. Además de eso, nos contaba la persona con la que veníamos que es una de las carreteras pues más transitadas como de este lado, porque vienen muchos caminos desde Bélgica, Alemania, que atravesan todo Francia para llegar hasta España, hasta Italia, inclusive llegando hasta Portugal. Entonces, ¿qué pasa? Que van a tener mucha circulación de camiones y de muchos carros, y puede que pues esto haga mucho trancón. Lo más curioso que van a ver es que alrededor de toda esta arena hay mucha vegetación, muchos árboles, y de la nada aparece este arenal. Es un poco difícil de caminar. Esto que me quiten los zapatos. Aquí aparece la gran duna. Al inicio, porque está pegado en todo eso. Pero mira, yo creo que por lo difícil que es en verdad caminar acá, hicieron esas escaleras. Entonces, para la comodidad hay escaleras para los más intrépidos como ellos. La arena. Las desmontan en invierno y las vuelven a poner. No me acuerdo por qué, pero las vamos a poner aquí abajito. ¿Por qué? Ay. Pues ya pueden ver lo que dice Diego, que se ve súper la vegetación al lado de esta gran placa de arena. Y del otro lado vamos a ver el mar. Miren, la gente por todos lados sube y baja. Ya vamos llegando aquí donde se acaban las escaleras. Mira, ahí están las escaleras. Así es. Esta es la escalera que les decimos que quitan. Está al revés. Y esta es la escalera donde se acaba todo. La verdad, suban por las escaleras, porque si así nomás estoy cansada, lo que suena por allá es terrible. Se están casando. Bueno, yo creo que ya se casaron. Miren el paisaje. Viajeros. Bastante duro, un poco. Sí. Y aún sigue subiendo. Pero creo que va a valer la pena la vista. Espero. Nomás aquí ya valió la pena. Está súper lindo. Planes para hacer acá. Pueden simplemente subir hasta acá y ver
la vista, sentarse, relajarse, inclusive ver el atardecer, que hemos visto que se ve súper bonito. Depende de ustedes. Según lo que nos han contado, no importa la fecha para venir. Lo más lleno es en verano, cuando viene la gente porque después quiere ir y bañarse en el océano. Ese es el segundo plan a hacer, ir y bañarse. El tercero pueden ir también aquí cerca a Arcachon, que es como la ciudad grandecita más cercana, que tiene más, o sea, en realidad tiene playas. Me puse la chancla. Diego se puso la chancla de una persona que estaba ahí. Si quieres chanclas nuevas, solo dilo, mi amor. Y desde aquí ya se ve el Atlántico. Si ven allá en la mitad también hay como una formación de arena. Es un islote que se llama la Isla de los Pájaros. ¿Por qué? Porque hay muchos pájaros. Sigan bajando. Se pueden deslizar, pueden bajar caminando. ¿Cómo hacer rollitos para que Diego aprenda a hacerlo? Donde me pase algo, Me faltó impulso, faltó impulso. Y atrás dejamos un poquito la subida, podrán ver todo lo que toca subir después otra vez. Y eso que no hemos bajado todo. algún día vamos a llegar. ¡Ay! No. La subida está hijo de madre. Uy, no, terrible. Ya no se ve la gente de bien arriba. Ahí. No sales, te vas a quedar aquí abajo. Si nos hemos demorado aproximadamente una media hora en bajar, aunque hemos parado todo, no me imagino cómo será la subida. La subida está Pero es lejos, la verdad, es lejos. complicadillo. Lejitos. Así que piénsenlo 2 veces antes de bajar. No, bajen. Porque aquí no hay escalerita para volver a subir. Eso es cierto. O bueno, no la hemos visto. Pero parece que no. Es muy chévere que vente harto. Y que la arena, a pesar de que está haciendo mucho calor, no está caliente, entonces pueden caminar descalzos. A los que les molesta de pronto. Eso, como nosotros. Yo, por ejemplo, ya me duele en los dedos de los pies. Porque se meten los pies mucho. Pero es que tú abres los dedos, ¿cómo no? Si tú caminas con los dedos abiertos. Queridos viajeros, después de 2 días, Todavía no llegamos. la buena noticia es que la gente de arriba ya no se ve. La mala es que toca volver a subir donde la gente no se ve para irse. Hay muchos barquitos. Hasta para bajar en esas planchitas que hacen. Que se sientan y bajan de uno. Y hemos llegado. Al fondo, ni rastros de lo que hay. Creo que si van a ver ahí, van a decir, pero era ahí nomás. Vamos a usar el dron
y les mostraremos lo alto que es esto. Bueno, lo bueno de esta época es que el agua ya está más caliente. Entonces, como se está acabando el verano, el mar se ha calentado y podemos entrar tranquilamente. ¿Cómo lo va a mostrar Natalia? No, yo no, tú. No, yo no. Dijimos que tú. ¿Ves? No, la verdad es que no está caliente, está helada. No. Escuchamos los micos que vienen a bañarse. Se ríen además. Está muy fría. Pero la gente después está feliz, míralos allá. Están felices, están así. No, es el cambio, es mientras te aclimatas. Les toca ya cocaditas así. ¿Cuál cocadita toca de una? Vemos, Natalia no le gusta el mar. ¿Se nota? Notamos lo mucho que le gusta el mar. Entonces, mira, esa niña mató un pájaro. Ah, no, es una muñeca. Es un pájaro. Vamos a verla otra vez en otro intento. Mira. No más, no quiere mojarse. Ay. Yo también cuando casi me caigo. No jueguen. No, la verdad está bien. Después de la hipotermia, ustedes se acostumbran. No está mal, en verdad no se va acostumbrando. Sin embargo, en el mar hay piedras en el piso, tienen que tener cuidado. La marea sube y vuelve a dar frío. Entonces lo que les recomiendo yo, en mi experiencia propia, es meterse en con todo. Hay un poquito de cocada. Natalia quiere cocada. Cocada es eso. Ella quiere la cocada. La cocada. No es cocada, es cocada. Dije cocada. A ver, ahora Diego. La cara de Diego. A ver, ¿cómo es de una? Porque llevas una hora. ¿Cuántos votan porque se metan? ¿Cuántos porque no? ¡Bú! Perdió. Métete. Sí, aquí hubo un dedo aquí que votó. No hagan lo que Natalia les recomienda para sentir menos frío. Una de las cosas que ella recomienda es hacer chichi mientras entran para sentir calientico. Es una buena estrategia, pero no la estoy haciendo. Esa me la enseñó Diego. Por eso tarda un poco y la vemos medio acurrucada. En general les vamos a contar, es una buena experiencia, es algo diferente, algo raro que no está en todos lados. El esfuerzo no es tan significativo en el principio, no sabemos ahora que volvamos, pero al final no es tan complicado. Además, desde que llegas a cada parte de arriba quieres fotos, disfrutas la vista, entonces no lo sientes tan... Bueno, sí, por lo mismo entonces vas parando, no lo vas a hacer de afán, entonces si vienen con un plan relax, pueden hacerlo tranquilamente y al final llegan hasta el mar y no va a haber ningún problema. Tienen varias posibilidades
posibilidades es que pueden caminar al borde del mar hasta el fondo al final y subir por el otro lado de la duna o volver a subir por el mismo lado donde estaban. El mar está un poco calmado, tiene olas pero tranquilas. Y está muy frío. Al principio, ya después se acostumbran, pero al principio la verdad pensé que no me iba a meter porque estaba súper frío. Entonces, pues, a este momento creemos que es un buen plan si tienen suficiente tiempo. Si ya dejaron todo lo que había para conocer en Bordeaux, es un muy buen plan, sobre todo en esta época de verano porque se pueden meter al mar, entonces tiene doble encanto. Pero bueno, además hay actividades náuticas y pueden ir al pueblo cercano que hacen aquí, que es de Arcachón. Ya vamos volviendo, como ven. Llevamos una hora subiendo Llevamos muy poquito, ya estamos muy cansados y nos falta todo esto. Se ve eterno. En realidad les decíamos que no era tan duro, pero la de vuelta está siendo más dura de lo previsto. Esta subida es más difícil que la primera, es más larga. Hay que descansar. Sí, ver cómo va cayendo el sol. Lo bueno es que para subir la moral uno se da cuenta que no es el único y que todos están cansados. Entonces, sabes que no eres el único que está en la mala. Segunda parada. Ya casi vamos por la mitad de la mitad. De la mitad. Ya hay gente. Ahí se ve. Un poco lejos, pero se ven. ¿Cuál es tu estrategia? Ir al revés. ¿Por qué? Porque tú eras bajando. Pero al revés. Increíble. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver. Tercera parada. Bueno, estamos en una parada técnica en este momento para disfrutar del sol, viendo cómo termina de bajar. Mientras estamos prácticamente en la mitad de la subida. Algo positivo, la arena está fría. La arena no se calienta a pesar del calor, entonces la sensación es agradable. Sin embargo, cada vez que caminas se hunden los pies y sientes que haces un esfuerzo mayor. Pensamos que es mejor hacerlo descalzo, pero no estamos seguros. Como siempre, la subida es más dura que la bajada. Cuesta muchísimo más. Un buen plan creemos que sí va a ser ver el atardecer. Creemos que cuando ya el sol esté bien abajo va a ser espectacular la vista. Bueno, viajeros, estamos un poco cansados y Decidimos de acostarnos. rendirnos. Como pueden ver, a mano izquierda nuestra, es decir, a mano derecha de ustedes, se ve los árboles, se ve muy lindo el paisaje. Al fondo se ve el mar, se ve el atardecer y se escucha gente llorando de sufrimiento de que no han podido llegar a la cima. ¿Qué? Son niños. Ah, Son niños. pensé que era gente sufriendo. La verdad, hacerse así en la arena es muy relajante. Por lo que decía Diego, que la arena está como fría. Entonces es rico. Hagan. Bueno, casi. Ya casi. Vamos.
Ánimo. Uno el brazo, ¿no? Llegamos. Llegamos. Vemos que Diego tiene problemas a veces cuando está cansado. Lo logramos. Ay, Dios. Sabemos que llega mucha gente para ver el atardecer. Se empiezan a instalar, a coger puestos para verlo. Hay gente que hasta ahora está subiendo y ya está cansada y no saben lo que les espera. Pero lo mejor es que solo vienen a ver el atardecer y se quedan arriba, que puede ser otro plan. Entonces También. pueden llegar hasta ahora si quieren, si hacen arriba no tienen que bajar hasta el mar, ven el atardecer y no van a tener que además aguantarse la subida larga que es la más dura. La verdad la cámara no puede mostrar lo hermoso y la inmensidad que es este paisaje. Nunca va a ser lo mismo que lo vean con sus propios ojos. Acá tratamos de darles un pequeño extracto de lo hermoso que se ve. Pero la verdad muy lindo el paisaje, es increíble que de un lado estén como todos esos árboles y hacia el otro el mar. En medio está un morro de arena que casi no logramos subir. Subir, bajar, subir, bajar. La verdad muy chévere. Le dieron ideas a Diego y Diego va a ir a hacer lo mismo que el señor. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿La señora o Diego? Creo que la señora le va a ganar. ¡Le ganaron, le ganaron! Ganó la señora. ¡Ay, no! ¿Qué tal la experiencia? Te ganó la señora. Pero yo me boté. Quedó grabado, te ganó la señora. Y eso que ya empezó después de ti. Es más fácil la bajada y más si la hacen de esa forma. Mucho mejor. La bajada está maravillosa. Tienes arena por todo lado. A ver. Las cejas. Pueden botarse. Vemos. Ustedes se pueden botar desde arriba. Muy chévere. Ahí está la bajada. Hemos terminado nuestra visita por la duna de Pilat. Un poco cansados, la verdad, pero pues muy emocionados. Esperamos que ustedes también. La verdad nos gustó mucho esta mezcla de medios, ambientes diferentes, de ecosistemas diferentes. Y la verdad, les recomendamos que si vienen por acá y tienen el tiempo, háganlo porque es una visita muy bonita. También les queremos decir que se queden pegados aquí porque vamos a visitar muchos más lugares, así que No olviden suscribirse a nuestro canal si no están suscritos. Aquí abajito en la esquina le pueden dar, o aquí abajito en la esquina le pueden dar para suscribirse. Y también déjenos su comentario, cuéntenos qué opinan, les gustó, no les gustó, quisieran visitarlo, bueno, todo lo que quieran, siempre los leemos y les respondemos.